Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Terminado el tiempo de Pascua con la solemnidad de Pentecostés el pasado domingo, reemprendemos el tiempo ordinario, que no es un tiempo en el que no celebremos nada, sino que celebramos todo, el misterio de la salvación que Dios ha realizado en Jesucristo, con unas solemnidades después de la Pascua que jalonan el comienzo de este tiempo ordinario. En este domingo la solemnidad de la Santísima Trinidad. El próximo domingo el Corpus Christi y el siguiente viernes el Sagrado Corazón de Jesús. Hoy la Santísima Trinidad, misterio de comunión y misterio de amor, del cual participamos, entramos ya en comunión por el bautismo, en el misterio de la Trinidad. La vida de la Iglesia es una vida que es trinitaria, primero porque es imagen en su comunión y en su amor y en su unidad. Y después porque ya ahora empezamos a participar por el misterio de la salvación de la vida de Dios, de la vida trinitaria. Comunión de personas, Dios es familia, Dios es amor, y lo vemos en las tres personas divinas que se han revelado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en el gozo de esta fiesta grande del misterio de Dios que celebramos la Trinidad, celebramos también la jornada Pro Orantibus, una jornada para rezar y recordar a los monjes y monjas de vida contemplativa. Generar esperanza es el lema de este año. Y para hablar de la vida contemplativa, de la vida monástica, de los monasterios, hoy tenemos un invitado de lujo, el abad del monasterio de Santa María de la Oliva. Buenos días, Padre Javier Urós. Buenos días, Padre Alfredo. Bueno, jornada Pro Orantibus, para los que nos estén viendo un poco, bueno, un monje, un abad, ¿cuál cree que pueden ser un poco las claves de esta jornada? ¿Por qué la Iglesia dedica un día a los contemplativos? Bueno, esta es una solemnidad que se celebra en España y bueno, la Iglesia, los cristianos, pues quieren rezar por los que rezamos por ellos habitualmente. A mí siempre me ha parecido una jornada muy especial, por eso, porque nos sentimos también apoyados desde la oración en el Señor por tantos cristianos por los que nosotros cada día rezamos, y eso es algo que llega muy hondo, ¿no? Porque la comunión en la oración es el motor, lo que da vida a la Iglesia. Si tendríamos que definir la vida monástica, o gente que nos esté viendo que igual pues no sabría muy bien qué es exactamente, ¿qué es la vida monástica? ¿Cómo definiríamos la vida monástica? Bueno, la vida monástica es la primera forma, podríamos decir, de vida consagrada. La vida monástica comienza allá en el siglo III, en los desiertos, sobre todo en el desierto de Egipto, y son unos hombres que querían vivir más intensamente su fe, su cristianismo, y por eso se retiran al desierto, ¿no? Entonces, la vida monástica es una vida en soledad, pero a la vez también en comunión, porque nosotros somos monjes cenobitas, vivimos en comunidad, pero buscamos la soledad y sobre todo, y esta es la clave, buscamos a Dios. Vamos al monasterio buscando a Dios, y eso es lo que da sentido a la vida monástica. Aterrizamos en la realidad del monasterio de la Oliva. Cuéntanos un poco, bueno, primero la orden del Císter, bueno, a grosso modo, ¿no?, su historia, y luego la realidad y el origen del monasterio de la Oliva. La orden cisterciense es una orden francesa fundada por los tres monjes rebeldes, como se les llamó en su tiempo, San Roberto, San Alberico y San Esteban. Surge en el pantano de Císter. Ellos instalaron allí el nuevo monasterio. Ellos proceden del monasterio de Molesmes, un monasterio benedictino, y lo que querían era vivir la vida monástica con simplicidad. La regla de San Benito se escribe pues, el siglo V aproximadamente, y en 4 o 5 siglos se había recargado, por decirlo así, un poco como vivían esa regla los monjes. Y estos monjes lo que quieren es vivir la vida monástica siguiendo la regla de San Benito en simplicidad. Ellos no pretenden fundar nada, pero es verdad que de ahí surge el movimiento, ¿no? Enseguida pues, llegan muchos, entre ellos
quizá el más conocido es San Bernardo, San Bernardo de Claraval, y se empiezan a fundar monasterios porque empieza a haber bueno, muchos hombres que quieren ser monjes siguiendo la regla de San Benito en la vida cisterciense. Parece ser que el origen de la oliva, podríamos decir, aunque bueno, eso los historiadores son más precisos, pero en torno al año 1134 surge el monasterio de la Oliva, casi a la par del monasterio de Fitero, que también está en Navarra. Bueno, vienen de un monasterio de Francia, y bueno, pues en un principio es un pequeño grupo que bueno, pues se implantan ahí y están hasta 1835, que es con la desamortización de Mendizábal, pues tienen que abandonar el monasterio, los echan, y la comunidad de ahora, la comunidad de la Oliva, vuelve el año 1927, con lo cual dentro de 4 años haremos el centenario, si Dios quiere. Vienen de Getafe, vienen a la Oliva y empiezan a trabajar, bueno, pues, primero reparando como las ruinas del antiguo monasterio y luego pues también empezando a cultivar la tierra, ¿no? Hasta los años 70, 80, pues eran más monjes agricultores. Había viña también, tenemos una bodega en la cual todavía se hace vino, pero bueno, eso con el paso del tiempo ha ido evolucionando, ¿no? Ahora la comunidad, en este momento somos 14, de esos 14, 2 son novicios, y bueno, pues nuestra vida ahora es una vida pues muy regular, ¿eh? A mí no me gusta decir que es una vida rutinaria, que lo es, pero es más bien una vida regular, porque puede parecer que todos los días son igual, pero no todos los días se vive igual, ¿eh? Sí que tenemos un horario, que es el que nos regula desde la mañana hasta la noche, donde combinamos pues la oración con el trabajo, con la lección, con el descanso, y bueno, pues nuestra vida es una vida, como decía, pues muy sencilla, ¿eh? Nuestro carisma, por decirlo así, en la Iglesia es pues orar, orar no solo por la Iglesia, que es lo principal, sino orar por toda la humanidad, ¿no? Para que el Señor se haga presente en cada hombre. Por eso vamos 7 veces al día al coro a rezar la oración comunitaria. Luego hay espacios de oración personal, hay espacios para el estudio y luego pues también, como la regla de San Benito podíamos resumirla como el hora et labora, pues también hay tiempos para el trabajo, ¿no? Donde tenemos una hospedería donde se acoge a mucha gente que quiere venir a pasar unos días de retiro, de descanso con nosotros, y luego pues tenemos la bodega, ¿no? Donde se hace y se elabora el vino. Muy bien, vamos a adentrarnos en la apasionante vida monástica, pero antes vamos a ver este vídeo que hace referencia a esta jornada Pro Orantibus que ha preparado la Conferencia Episcopal Española. Estamos en este Domingo de la Santísima Trinidad, jornada Pro Orantibus. Estamos charlando con el padre abad del monasterio de la Oliva, padre Javier Urós. Padre Javier, bueno, coméntanos yo creo que dos aspectos de la vida monástica para que la gente
pues son quizás más llamativos o que más significativos. Uno, la lección divina, ¿no?, como algo muy propio del monje, y otro, pues la función, ¿no?, el servicio que desempeñas como abad, ¿no?, ¿qué es? Bueno, la lección divina es algo que desde el principio los monjes han practicado. La lección divina, por resumirlo así mucho, es pues una lectura orante y continua de la palabra de Dios. Ponerse ante la palabra y leerla y dejarnos impregnar y dejar que llegue a nuestro corazón y ver qué es lo que nos brota del corazón, qué nos sugiere ese día la palabra. Es eso, una lectura orante de la palabra de Dios fundamentalmente, pero también puede ser de obras de los padres de la Iglesia. Y el padre abad. El padre abad, ¿qué función? Bueno, pues la función del padre abad es, pues como dice, casi es una reiteración, ¿no? Porque padre abad y abba sabemos qué quiere decir padre, ¿no? Bueno, pues es un poco el estar al servicio y la animación de los hermanos que le han sido encomendados. Fundamentalmente es eso, ¿no? Velar por el hermano que me toca servir. Y luego pues también pues esa función de administrador, ¿no?, de los bienes del monasterio. Ahora mismo pues estamos embarcados en una obra de gran envergadura, Eso que es la rehabilitación de la iglesia abacial. Se está cambiando todo el suelo, se va a limpiar la piedra interior, y eso en una iglesia de las proporciones de la Oliva pues va a ser largo, porque bueno, por lo menos un año más vamos a estar, pero realmente vamos a poder contemplar en todo su esplendor lo que es una iglesia pura del estilo cisterciense, ¿no? Y se puede uno preguntar, ¿y qué es el estilo cisterciense? Pues es un estilo que va pues, entre el románico y el gótico, ¿no? Es un camino entre los dos, ¿no? Y uno puede contemplar la iglesia y ver partes románicas y partes góticas y esa transición que ha habido en ese camino, ¿no? Por lo tanto, ahora pues eso, sobre todo yo lo tomo así como un servicio al que el Señor me llama, que el Señor me pide, y que yo, cuando me hice monje y al hacer la profesión monástica, bueno, pues hay una frase que a mucha gente le impacta, ¿no?, que cuando pones la mano en la Sagrada Escritura y miras al abad, le dices, te entrego mi libertad, yo entregué mi libertad, y entonces a partir de ahí, ¿quién soy yo para negar algo que viene del Señor? Claro. Bueno, pues esto viene del Señor y yo en este momento es lo que tengo que hacer. Claro, efectivamente, un servicio que llevas relativamente poco. 3 años. 3 años desde el fallecimiento, todos supimos, del padre Isaac, ¿verdad?, que era abad de la Oliva. Cuéntanos un poco tu testimonio, bueno, ¿qué es lo que a ti te cautiva, te atrae? ¿Por qué monje? Bueno, pues eso habría que ponerse delante del Señor, porque yo a veces también le pregunto, ¿no?, Señor, ¿por qué me has traído aquí?, ¿no? Es verdad que bueno, pues yo siempre tuve, yo creo que desde muy niño tenía inquietud, ¿no? Yo las cosas, por decirlo así, sagradas, pues siempre pues, me sentía muy atraído, ¿no? Yo recuerdo desde muy niño de ir con mi madre a la iglesia y bueno, pues quedarme sobrecogido, ¿no?, por aquel clima, aquel silencio que había en la iglesia. Bueno, ya siendo ya adolescente, pues, bueno, pues sí que yo vi que el Señor me pedía algo más, ¿no? Me pedía que me entregara a Él. Y bueno, en principio yo estuve unos años y llegué a ser profesor simple con los hermanos de San Juan de Dios. Pero ese no era el camino que el Señor tenía para mí. Yo estaba muy feliz y además a mí siempre ha sido un mundo que me ha gustado mucho, ¿no?, el mundo de la salud. Y al final, bueno, pues por esas cosas, por ese camino que uno se da cuenta que el Señor lo va guiando, pero que en el momento que lo estás viviendo no percibes esa presencia del Señor, bueno, pues terminé en el monasterio y tuve una convicción muy profunda de decir, este es mi sitio, aquí es donde el Señor quiere que yo le sirva. Y bueno, de eso han pasado casi ya 30 años.
Y es verdad que uno cuando entra no piensa ni mucho menos en ser abad, ¿no? Yo cuando llegué, entonces era abad, estaba terminando el padre Mariano, un abad muy conocido de la Oliva, y bueno, veíamos pues eso, pues al abad, ¿no? Que era un hombre, un hombre como que tenía ya esa potestad, ¿no? De decir, pues yo ya he llegado a ser aquí el superior, el abad del monasterio. Y bueno, pues todo ha sido un camino en el que yo me he dejado hacer, a veces con resistencia, porque es verdad que yo en un momento me pidieron ir por un corto periodo a una fundación que el Monasterio de la Oliva tiene en Córdoba. Bueno, y ese corto tiempo pues fueron casi 17 años. Pero yo siempre he visto en lo que me han pedido los superiores pues que es la voz de Dios, ¿no? Y yo pues me he dejado hacer. Y mi vida, pues yo siempre digo que nuestra vida es una vida muy sencilla, eso es buscar a Dios, ¿no? Buscar a Dios cada día, encontrarlo en los hermanos y luego en dejarte sorprender por lo que el Señor tiene preparado cada día. Es el estar siempre en camino, ¿no? en ese camino de todo apóstol que sigue al Señor y eso, a donde Él nos lleve. Donde Él nos lleve. Pues un gran testimonio, desde luego, vocacional del Padre Abad de la Oliva. Vamos a ver este vídeo que hace referencia a este Evangelio de esta solemnidad de la Santísima Trinidad. Pues tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Pues no envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Quien cree en Él no es juzgado, pero quien no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Pues estamos aquí ya terminando este programa dedicado a la jornada Pro Orantibus con el Padre Abad del Monasterio de la Oliva, al que por cierto invitamos a, no creo que haya nadie que no haya estado, pero aún así pues que pueda bajar y sobre todo cuando esté la iglesia ya, ¿verdad?, inaugurada y arreglada, que desde luego ya era esplendorosa, como que imaginamos cómo quedará. Padre Javier, siempre lo vocacional en la iglesia es una preocupación. Hablando de las vocaciones, ¿qué síntomas, qué claves crees que puede tener una persona llamada a la vida monástica? Bueno, pues ante todo, los que llaman, los que escriben, siempre hay un denominador común, ¿no? Que es buscan algo, y ese algo es un alguien, ¿no? Que es el Señor, ¿no? Yo creo que esa es esa inquietud interior que tiene una persona que le hace preguntarse, pues, ¿qué quiere el Señor de mí? ¿Qué quiere el Señor de mí, no? Y bueno, pues muchos vienen atraídos un poco, pues eso, por la vida de silencio, podríamos decir, por esa vida escondida y callada que se vive en los monasterios, ¿no? Pero que a la vez pues somos como el cimiento y el motor que tira de la Iglesia, ¿no? Que sostiene a la Iglesia en su apostolado, en su día a día, para que, bueno, pues para que se pueda proclamar y vivir el cristianismo ante la sociedad. Eso, yo diría que sobre todo son el denominador común, digo, son buscadores, ¿no? Alguien que está buscando qué es lo que quiere Dios para mí. ¿Y el futuro? ¿Cómo ve el futuro el abad de la vida monástica, sobre todo? Sí, claro. El futuro, bueno, está en manos del Señor, y yo siempre digo que las obras del Señor, nosotros estamos de paso. Lo que tenemos que hacer es vivir sirviendo con toda la intensidad que tenemos que vivir en el tiempo que nos toca vivir, y dejar el legado, un legado que en el caso de la vida monástica pues tiene pues eso,
18 siglos ya casi, ¿no? y 10 siglos aproximadamente la vida cisterciense. Y bueno, nosotros en cuentagotas, pero vocaciones hay, vocaciones hay tanto en los monjes como en las monjas. No son otros tiempos donde las comunidades eran más numerosas, pero sí que hay, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es ser esos transmisores, ¿no?, del legado que nos han dejado nuestros mayores, dejárselo a los que vienen. Yo tengo mucha esperanza, ¿no?, como dice el lema de la Jornada Pro Orantibus, generamos esperanza, ¿no?, y como es algo que viene del Señor y está en sus manos, pues nosotros lo que tenemos que hacer es colaborar activamente con Él para que eso se lleve a cabo. Si uno siente la llamada o tiene inquietud, lo mejor que acuda al monasterio. Sí, yo siempre digo, tanto los que llaman como los que escriben, pues siempre les decimos, hombre, lo mejor es para conocer, pues por lo menos empezar viniendo un fin de semana a la hospedería, y podemos hablar, puedes preguntar las dudas que tengas, te enseñamos un poco lo que es el monasterio, lo que es la vida monástica, y así poco a poco, que es un poco el proceso que hicimos todos, claro. Empezar yendo a la hospedería, y de la hospedería pues pasar a hacer primero una experiencia de una semana, luego una experiencia de un mes, hasta que al final uno ya decide entrar, ¿no? Pero es conocer, para conocer hay que estar allí. Hay que estar ahí. Sí. Pues nada más, ya no nos queda tiempo. Muchísimas gracias, Padre Javier Urós, abad de la Oliva. Muchas gracias. Y que, bueno, felicidades por el gran día Pro Orantibus y en todas las Eucaristías de nuestras parroquias, por supuesto, una oración por los contemplativos, por la fidelidad y por el aumento de vocaciones. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues nada más, terminamos nuestro programa. Próximo domingo es la solemnidad del Corpus. Esta tarde en Pamplona, a las 8 de la tarde, el arzobispo nos ha convocado a una hora santa, preparatoria de esta fiesta del Corpus, también para relanzar de alguna manera la adoración perpetua que tiene lugar de manera permanente, exceptuando las noches, en la iglesia de San Ignacio, en la iglesia de la Virgen del Perpetuo Socorro, lo que eran antes los antiguos redentoristas. Ahí está el Santísimo expuesto creo que desde las 6 de la mañana hasta la noche, que es la misa a las 9 de la noche. Bueno, pues una hora santa, hoy domingo, a las 8 de la tarde, después de la Eucaristía a las 9, pues para rezar a gusto, y ojalá sientamos la llamada a muchos de coger un turno de adoración para esta adoración perpetua que tiene lugar en la iglesia de San Ignacio. Nos felicitamos a los monjes y sobre todo el próximo domingo, que es la jornada de la caridad, y con Cáritas colaboraremos por todo lo que ellos ayudan a los pobres y a los necesitados. Pues nada más, hasta el próximo domingo, si Dios quiere.